Hola, buenas, ¿cómo están? Buenas noches, espero que estén muy bien, que les haya ido muy bien el día de hoy. Ya gracias a Dios, miércoles y prácticamente mitad de semana, ¿verdad, chicos? Em, Hoy continuamos con la semana 3 del módulo del COEX. Los temas de hoy es un tema muy bonito, es la parte de aditivos alimentarios. Previamente vamos a tener una ponencia de la compañera Rosa con un tema muy particular que a ustedes les va a servir mucho, como el tema de conocimiento general. Rosa, ¿estás lista para proyectarte pantalla? Sí, profe. Ok, dame un momentito. Ok. Buenas noches, chiquillos. Yo sé que tal vez todos tienen experiencia en empresa y todo, pero yo creo que yo soy la única que tal vez no, porque sinceramente yo nunca he trabajado en esta área de industria alimentaria ni en una empresa que tenga que ver con alimentos. Si algún aporte me quieren hacer, ya sea negativo o positivo, se los agradecería mucho, ya que he aprendido un poco de ustedes, sobre la experiencia que tienen ustedes y no sé qué envidia de la buena que ustedes sí elaboren para eso, pero o sea, a mí me gusta. Bueno, yo vengo a presentarle cuatro empresas dedicadas a la industria alimentaria en Costa Rica. Una de ellas es Casia. ¿Qué es Casia? Dice que Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, una organización en Costa Rica que representa y defiende los intereses de las empresas del sector alimentario. Se centra en promover el desarrollo sostenible de la industria alimentaria en el país, abogando por políticas que favorezcan la innovación, la competitividad y la seguridad alimentaria. También ofrece servicio de capacitación, asesoramiento, ayudándoles a enfrentar desafíos regulatorios y del mercado. Además, juega un papel muy importante en fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico en la industria, asegurando que se mantenga al día con las tendencias y demandas globales. Entre las funciones de esta empresa están representar al sector en foros y organismos nacionales e internacionales, proponer y ejecutar esquemas regulatorios para la industria alimentaria, participar en foros técnicos y políticos de la integración centroamericana, promover el cumplimiento de buenas prácticas comerciales, promover la formación y capacitación del capital humano, promover el respeto al derecho de los ciudadanos a consumir alimentos que cumplan estándares de calidad e inocuidad. Y la última no se ve, profe. Es promover la innovación. Ok. Dice que esta organización se encuentra en San José y representa a más de 450 empresas formales del sector alimentario. Cada expo. Cámara de Exportadores de Costa Rica, fundada en 1981, es una organización que promueve y apoya las exportaciones del país. Entre sus funciones está fortalecer el sector exportador, darles a las empresas un canal para el mercado externo, capacitar a los exportadores en temas de comercio exterior, organizar diálogos para tratar temas como la seguridad de las cargas, liderar procesos para el buen desempeño del sector exportador, brindar respaldo a las empresas exportadoras, representar a las empresas exportadoras de Costa Rica. Uno de los, bueno, quisiera hacer un aporte. El cultivo que más sale del país, recordemos que es el banano
Entre ellas está el banano, el café y la piña, entre muchos, ¿verdad? El Ministerio de Economía, Industria y Comercio es una institución del gobierno de Costa Rica fundada en 1977 que se encarga de la formulación de la política económica del país. También regula las políticas públicas relacionadas con el desarrollo empresarial y la iniciativa privada. Dice que entre las funciones está fomentar el comercio interno por medio del sistema de comercialización para estimular el consumo de los productos nacionales. Formular, dirigir y coordinar la política de precios, pesas y medidas en el comercio interno. Promover la integración económica de los países latinoamericanos y de otras regiones del mundo. Fomentar la participación del país en exposiciones industriales, comerciales y turísticas. Representar al gobierno en las reuniones y negociaciones comerciales. Verificar que los productos cumplan con los reglamentos técnicos. Cámara de Industria de Costa Rica. Representa al sector industrial del país promoviendo su crecimiento y desarrollo. Funciones. Promover un entorno favorable para la inversión y producción industrial. Analizar factores e indicadores macroeconómicos y sectoriales. Impulsar relaciones sostenibles entre suplidores y empresas nacionales o multinacionales. Fortalecer la industria costarricense. Promover su desempeño en el contexto de la globalización. Asegurar su aporte al proceso de desarrollo nacional. Ofrecer un programa de formación de primer nivel para profesionales. Brindar servicios de desarrollo empresarial no financieros al sector productivo nacional. Representar al sector ante el gobierno, algo así, profe. Y esto sería de mi parte. Si tienen algún aporte, no sé si me quieren comentar algo respecto a eso, para conocer más del tema, se lo agradecería mucho. Chicos, preguntas, comentarios para Rosa. Sí, Luis. Profe, yo tengo una consulta. La consulta es que esas compañías o instituciones, bueno, no me quedó claro, ¿verdad? Ajá. ¿Solo funcionan para el nivel agropecuario o todo, abarca todo en general? Ok, ¿la pregunta es para mí o para Rosa? No sé, digamos, sería para ella, para Rosa, pero si la pudiéramos apoyar, sí, también la apoyaríamos, ¿ah? Para sacar la duda entre todos. Listo, Rosa. Eso es a nivel de todo, ¿verdad, profe? Porque tengo entendido que esas empresas no se dedican solo a lo agropecuario, también hay empresas que se encargan como de minería, de metales, petróleo y todo eso. Ujú. Ok, en el caso de, para ver que está la diapositiva aquí, CASIA es la Cámara de la Industria de Alimentos, en este caso, ¿verdad? Solo en este caso, la de CASIA. No estoy hablando de las demás, ¿verdad, chicos? Entonces, todo lo que es que tenga que ver con alimentos, desde la extracción primaria, como es lo que es cosecha, lo que es pesca, lo que es temas de acuicultura, la parte de manufactura, la parte de logística, todo relacionado con alimentos, las empresas se recomienda que se asocien a esta cámara. Es igual de carácter voluntario y tiene muchos beneficios. ¿Por qué? Porque Casia en sí es como decir como el representante a nivel nacional de la parte alimentaria y
aporta también el tema de capacitaciones. Casia constantemente vive sacando capacitaciones de muy buena calidad. Entonces digamos que los colaboradores de la empresa que está asociada tienen un buen descuento y constantemente están dando ofertas y capacitando en diferentes áreas, dando asesorías. Entonces, Casia es dedicada a la industria alimentaria. Para este caso, ¿verdad, chicos? Lo que es Casia. Vamos a ver, voy a adelantar un poquitico. ¿Qué otra estaba por aquí? Caesco, chicos, Caesco es para todo lo que es exportación. Todo lo relacionado con exportación, igual es una cámara. Si usted es un exportador, usted exporta, usted se puede asociar a ellos. Igualmente dan todo lo que el respaldo de una cámara. También brinda muy buenas asesorías, muy buenas capacitaciones. Yo con Caesco que llevé muchas. Llevé, de hecho, lo que vamos a ver hoy, que es la parte de aditivos, etiquetado, toda la parte nutricional, lo llevé con esta gente de Caesco. Tienen especialistas muy buenos. Lo que es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, el famoso MEIT, es una institución del Estado. Este es como decir el policía regulador, chicos. Este es el que vela porque las empresas, los negocios, las instituciones cumplan lo establecido. Por ejemplo, te lo pongo así. Ustedes compran un electrodoméstico en cualquier cadena, vean cualquiera, de esos que venden televisores y cosas de esas. Y usted tiene un problema y no le quieren hacer valer su garantía, el MAID tiene un área con respecto a la Defensoría del Consumidor donde ellos pueden intervenir de tal forma que ellos pueden evaluar la situación y prácticamente obligar a, a esa empresa, a ese comercio, por decirlo así, a hacerte valer la garantía. En temas de ley, por ejemplo, si es un tema de garantía, te dicen que un artículo usted cuenta con la garantía que estipula el proveedor o el fabricante por su efecto. Si usted lo envía a reparar y en un lapso de 15 días no te tienen respuesta, por ley, ellos se tienen que o devolver el dinero o dar un artículo nuevo. No es que te lo van a dejar 3 semanas, un mes, como pasa con esos lugares, ¿verdad? Esos que tienen un gallo y cosas de esos. Hay mucha cosa rara. Eh, ¿Por qué? Porque es una ley. Entonces ellos son como el policía, como el ente fiscalizador. De hecho, el reglamento técnico centroamericano de producto preempacado es auditado, es verificado por el Ministerio de Economía. Ellos igualmente están en el edificio de la UCR en San Pedro y trabajan en conjunto con el LCM, que era el antiguo LACOMET, que es el Laboratorio de Calibraciones Costarricenses o de Costa Rica. Entonces, ellos en sí pues, tienen la potestad, son como decir la sala cuarta con respecto a lo que es temas relacionados a defensa del consumidor. Por eso es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Ya ejercen varias funciones. Y tienen el poder de sancionar a un negocio o a una empresa. Y en el caso del reglamento técnico centroamericano, yo ya he llevado la capacitación con ellos cuando recién había salido la primera versión del reglamento y ellos nos indicaban, ok, la primera vez que nosotros intervenimos un producto, porque los procesos no son 100% fieles, no es que si yo compro un arroz de 1000 gramos, todos los paquetes van a pesar 1000, eso es imposible, porque todos los procesos tienen variabilidad, puede ser que tenga un más menos algo. El Ministerio de Economía tiene que velar porque ese menos algo sea dentro de lo que permite la ley del reglamento técnico centroamericano. Entonces hay una tolerancia, un rango permitido por peso, por una cantidad de unidades por lote. También no es que la ley dice, ah, no, que puede irse menos 1 gramo y si todo el lote va a menos 1 gramo,
de una u otra forma el empresario se está enriqueciendo a costa de los consumidores. Entonces eso no se permite por ley. Entonces el reglamento técnico le da toda la facultad al Ministerio de Economía de hasta sancionar económicamente y pasar a una instancia judicial al representante legal de la institución o de la empresa a la cual se está velando o revisando o monitoreando o inspeccionando. ¿Para qué? Para que cumpla la ley, porque el tema de la ley, el tema de economía, el tema de eso se puede ver como una estafa, de hecho. Entonces ya pasa a la parte legal, donde hay sanciones económicas de 10 salarios base, 20, 30, 40, 50 salarios base, ¿verdad? Depende de la reiteratividad que tenga esa empresa. Y igualmente quedan bajo la lupa del Ministerio de Economía. Entonces, el Ministerio de Economía es como decir el Ministerio de Justicia, pero la parte económica. Esto es meramente temas de gobierno. Para el tema de la Cámara de Industrias de Costa Rica, igual es una cámara. Si usted se quiere asociar, bueno, si no, también, no hay ningún problema. Aquí pueden ser cualquier industria, chicos. Aquí aplica parejo cualquiera, como decía Rosa, ¿verdad? No solamente alimento, no solamente, no sé, otro tipo de textiles, no, no, aquí cualquier industria se puede asociar. Y de hecho, estos señores de la Cámara de Industria, igual el tema de capacitaciones, tienen muy buenos programas de capacitación. Ha sido un poquín caro. La Cámara de Industria es un poquín caro con respecto a todos los demás, pero los programas de capacitación de ellos, el día de mañana que quieran llevar algo, son muy buenos. De hecho, la página de ellos tiene un área para el tema de capacitaciones que es bastante bueno, tiene mucho respaldo. Eh, igualmente ellos respaldan a las empresas en caso de que necesitaran algún, no sé, algún asesoramiento, usar las instalaciones de ellos, no sé, cualquier cosa. Entonces, esos tres puntos se los encomendé a Rosa para que ustedes tuvieran un poquito de conocimiento con respecto a estas instituciones. No solamente hablar de alimentos, de comida, sino también de qué instituciones velan o en el día de mañana que ustedes estén en una empresa, saber a qué cámara poderse asociar. Si ustedes exportan, ok, buscamos acá Expo. Si ustedes están con la parte de alimentos, puede ser con la Cámara de Industrias o con CASIA. Y saber que el Ministerio de Economía vela, o más bien fiscaliza todo. Todo lo que es economía, industria y el comercio es el MEI. ¿Sí estamos claros con eso, chicos? Correcto, profe, ahí estamos bien. Sí, ok. Entonces, chicos, hagamos una cosa, evaluemos a Rosa, lo ponemos ahí en el chat, lo podemos evaluar de igual de 1 al 10. Y voy a proyectarles el tema de hoy. Me avisan por favor apenas lo vean. ¿Se ve, chicos? Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Ok, listo. Ok. A ver, ¿quién tengo? Se nos unió María. Hola María, ¿cómo estás? Hola, profesor. Buenas noches. Gusto en saludarle. A Buenas ver, noches, compañeros. ¿cómo va todo, María? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profesor, cómo está? Bien, bien, gracias a Dios hasta el momento, sí. Qué dicha. Sí. Ok, chicos, semana 3 hoy vamos a ver eh, la parte de aditivos. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Es conocer qué es un aditivo alimentario, conocer por qué son necesarios en los alimentos, conocer los tipos de aditivos y sus funciones, conocer sobre la toxicidad que representan o que presentan esos mismos y explicar las regulaciones existentes. Vamos a ver. Angeli, ¿me ayudas con esa diapositiva, por favor? Sí, claro, profe. Gracias. Aditivos alimentarios. La incorporación de sustancias a los productos alimenticios, aunque de forma
accidental posiblemente tenga sus orígenes en el Paleolítico. La exposición de los alimentos al humo procede de un fuego favorecía su conservación. Posteriormente, en el Neolítico, cuando el hombre desarrolla la agricultura y la ganadería, se ve obligado a manipular los alimentos con el fin de que resulten más apetecibles o que se conserven mejor. Con el primer objetivo se utilizaron, entre otros, el azafrán y la cochinilla, y con el segundo se recurrió a la sal y al vinagre. Muchas gracias, Angeli. Con mucho gusto, profe. Chicos, dice que el empleo de estas y otras y muchas sustancias era de forma empírica. Prácticamente era lo que se iba descubriendo, ¿verdad? Pero con los avances experimentados por la parte química en el siglo XVIII y con las nuevas necesidades de la industria agroalimentaria del siglo XIX, la búsqueda de compuestos para añadir a los alimentos se hace de forma sistemática. Hasta finales de este siglo se incluye el término de aditivo y se hace de un modo confuso, ya que bajo esta denominación también se agrupan diversas sustancias con distintos efectos sobre la salud humana. Las especias, los enriquecedores, los coadyuvantes tecnológicos, las impurezas y los contaminantes. Todo eso iba dentro de los famosos aditivos. Dice que los aditivos proceden de varias fuentes. Pueden tener origen vegetal, como son los espesantes extraídos de semillas, frutas y algas marinas, o acidulantes como el ácido tartárico que contiene la fruta. Se pueden obtener a partir de productos idénticos a la naturaleza elaborados por síntesis o biosíntesis en un laboratorio, tales como el ácido ascórbico de la fruta, tocoferoles de los aceites vegetales o colorantes como los carotenoides. Entre otros aditivos obtenidos mediante la modificación de sustancias naturales, están los emulsionantes derivados de aceites comestibles y ácidos orgánicos, y espesantes como los almidones y celulosas modificadas. Además existen los aditivos artificiales como los antioxidantes, los colorantes y edulcorantes, entre otros. ¿Qué indica el Codex Alimentarius con respecto a esto? Dice que la comisión del Codex Alimentarius fue creado en 1963 por la FAO y la OMS para desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados tales como el Código de Prácticas bajo el programa de FAO y la OMS de normas alimentarias. Las materias principales de este programa son la protección de la salud de los consumidores, asegurar unas prácticas de comercio claras y proporcionar la coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones gubernamentales y las no gubernamentales. Para eso es que se desarrolla el famoso códex. De hecho, hay un códex prácticamente por cada familia de producto. Vamos a ver, María, ¿me ayudas con esta definición, por favor? Sí, señor, con mucho gusto. Definición. Se entiende por aditivo alimentario cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo y cuya adición intencional al alimento con fines tecnológicos, incluidos los organolépticos, en sus fases de fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte directa o indirectamente por si sus subproductos en un componente del alimento o un elemento que afecte a sus características. Esta definición no incluye contaminantes o sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar
las cualidades nutricionales. Muchas gracias, María. Con gusto, profe. Chicos, dice que los coadyuvantes de elaboración es una sustancia o materia extraídos o excluidos, más de hecho, excluidos aparatos y utensilios que no se consume como ingrediente alimentario por sí mismo y que se emplea intencionalmente en la elaboración de materia prima, materias primas, alimentos o sus ingredientes para lograr alguna finalidad durante el tratamiento o la elaboración, pudiendo dar lugar a la presencia no intencionada pero inevitable de residuos o derivados de productos finales. Dice que no es considerado como un aditivo, es un coayudante. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, diría un profesor mío, ¿verdad? Esto lo que nos hace es facilitarnos ciertas labores. Vamos a ir viendo algunos de estos para que vayan viendo la relación, la diferencia entre uno y otro. Dice que los aditivos alimentarios, el uso generalizado que la industria alimentaria actualmente hace de este tipo de sustancias, obliga a establecer mecanismos de control que regulen su correcta utilización y que verifiquen sus resultados. Para que una sustancia sea admitida como aditivo debe estar bien caracterizada químicamente y debe superar los controles toxicológicos establecidos por parte de los correspondientes organismos sanitarios. Asimismo, debe mostrarse su necesidad de tal modo que su uso suponga ventajas tecnológicas y beneficios para el consumidor. Ya vamos a ir viendo uno a uno de estos para que ustedes sepan a qué nos referimos con esto. ¿Cuáles son las funciones? Dice que es asegurar la seguridad y la inocuidad de los alimentos, contribuir en la conservación, hacer posible la disponibilidad de alimentos fuera de temporada, como el tema de los conservantes, potenciar la aceptación del consumidor como un saborizante, facilitar la preparación de los alimentos y hacer apetecible y atractivo los alimentos. Dice que el Codex clasifica los aditivos en 28 clases funcionales según su función tecnológica, asignando el sistema de numeración internacional Numbering System INS a cada aditivo alimentario. Entonces van a ver el International Numbering System, el famoso INS, no es el Instituto Nacional de Seguro, ¿verdad? Por aquello que le salga una pregunta trampa en el examen, es este sistema, sistema de numeración internacional. Clasificación de aditivos. Tenemos, muchos tal vez ya los han escuchado, tenemos colorantes, conservantes, antioxidantes y reguladores de pH. Agentes que actúan sobre la textura, que es como los estabilizantes, espesantes, gelicificantes y emulsionantes. Tenemos los correctores de acidez y sustancias minerales, potenciadores de sabor y otros aditivos, agentes de recubrimiento, gases de envasado y endulcorantes, enzimas y también los almidones modificados. ¿Alguna vez han escuchado alguno de esos, chicos? Sí, señor, los colorantes. Ujú, Ajá, los conservantes también. ok. Los espesantes. Ujú. Profesor, ¿qué es gelificantes? Gelificante, te lo pongo así. Yo tengo tal vez eh, algo que yo quiero que se me haga como un gelcito. Qué sé yo, Mm, como un algo espeso. mousse o algo que yo quiero que se haga es como espeso, ¿verdad? Como Ajá. el líquido y pasa a ser como espumoso, por decirlo así. Mm, Pero no es en sí como una espuma, sino como un gel, como, imagínense el gel de ese de cabello. ujú. Qué sé yo ocupo hacer como ese cheesecake. Ajá. ¿Has visto el cheesecake? Sí, señor. Eso lo preparan con gelatina, de ese, en teoría natural, ¿verdad? Que le dicen, la gelatina básica, que no tiene Ajá. sabor ni color. De una u otra forma, eso es un gelificante. Porque Mm, esa capita de cheesecake es como un gelcito. Tiene un color, pero es medio transparentusca. ajá. ¿Sí? También está el tema de las gelatinas. Que la gelatina, de ahí sea como sea,
todo eso es por medio de los cartílagos, los huesos y toda la parte de, por ejemplo, todo lo que son patas, huesos y las cornamentas del ganado. De ahí se extrae para hacer la gelatina. No sé si sabían ustedes. Guácala. Sí, de ahí viene la gelatina. Y el que no le gusta esas partes, ya ahí. Sorry, pero ahí les desbloqueé un asco, iría uno, ¿verdad? Y tan rica que es la gelatina, ¿verdad? Entonces, imagínense, la gelatina tiene igual estabilizantes, tiene colorantes, tiene conservantes, tiene un montón de cosas. Y es muy buena. O sea, usted está en el hospital y ¿qué le dan? Le dan gelatina. ¿Por qué? Ajá, Porque nos sí. ayuda mucho en el estómago, en la digestión. eh, Cuando una persona está muy deshidratada y uno no puede comer muchas cosas, le dan gelatina. ¿Por qué? Porque la gelatina tiene azúcares y tiene sales. Y como es tan suavecita y todo, y como tiene colágeno, tiene un montón de cosas buenas, entonces nos dan eso. De bebés nos daban mucha gelatina. Ahí me acuerdo que mi mamá me daba un montón de gelatina. Eh, y es muy rica. De hecho, usted ve un postre y un helado con cuadritos de gelatina, eso bien, se ve hasta linda. Y sí, de ahí donde viene la gelatina. Ni más ni menos, no es algo. No. Igual el tema de todas esas bebidas, Jellicar y todo ese colágeno, ¿de dónde cree que viene eso, chicos? Eso es del hueso, es de los cartílagos, eso es de las cornamentas, de las patas de la res. Seguridad de los aditivos. Dice que para regular la incorporación de una sustancia a los alimentos son necesarias unas pruebas que aseguren su inocuidad a las dosis idóneas para su uso. Aquí venimos con la dosis. ¿Por qué? Porque todo es bueno, pero con medida. O todo es malo si no hay medida. Dice que puede definirse la toxicidad de una sustancia como su capacidad para producir efectos nocivos en un organismo vivo. Esta toxicidad depende de factores tales como la dosis, que es la cantidad de sustancias absorbidas por el cuerpo, la frecuencia de administración, si es una vez o es de forma reiterativa, el grado de toxicidad de la sustancia y el tiempo para que se manifiesten los efectos. Y, por ejemplo, no sé si ustedes saben que el agua tiene un grado de toxicidad. Si usted, qué sé yo, usted va a hacer el deporte, usted va a correr y usted se toma más de 2 litros de agua de forma continua, déjeme decirle, chicos, que posiblemente no la cuenten al día siguiente. ¿Por qué? Porque primero, ya les había comentado en clases pasadas que el agua lo que agarra el cuerpo son los minerales. El líquido ahí los termina transformando en sangre y todo, y el resto se orina o se suda. Pero más que todo son los minerales. Cuando tomamos demasiada agua, existe también la posibilidad de lavar esos minerales. Y son minerales muy necesarios para el cuerpo. Además, los riñones y el sistema no está con una capacidad de procesar tanta agua en tan poco tiempo. Y a veces veo personas que se agarran y se toman un galón prácticamente y uno dice como en una sola sentada yo así como, diablo, si supiera que eso lo puede matar. Es como el tema de, le dicen, y es un mito ya, que decían los nutricionistas, usted tiene que tomar 8 vasos de agua al día. Y uno así como, tanta agua. Y si me tomo menos, no, es que eso no es bueno para la salud y todo. Ahora se ha comprobado que eso es un mito. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que intervienen. No todos los organismos son iguales, chicos. Eso va por tamaño, por peso, por edad. Si usted es una persona sedentaria, se hace ejercicios y un montón en el lugar donde esté. Hay personas que hay lugares donde usted suda demasiado. Y hay otros por el clima, prácticamente usted no suda. Entonces, hay otro punto. También eso sí es cierto. Cuando usted tiene sed, ya es porque el cuerpo se está deshidratando, está al punto de deshidratación. Entonces uno debe tomar agua de forma constante, no solamente hasta tener sed, porque ya cuando el cuerpo pide agua es porque la reserva se secó, diría uno.
Entonces, el agua es buena en cierta medida y tiene un grado de toxicidad. Para todo lo demás, una sustancia química se le llama dosis letal o DL y está contemplada igual por dosis, por efecto, por grado de toxicidad y por la cantidad que uno consuma. Sí, Luis, tenés la manita levantada, cuéntame. A ver, tengo una consulta. Yo he escuchado mucha gente que, bueno, no es uno ni dos, son varios que dicen que el agua fría no es conveniente tomarlo porque el cuerpo no la recibe igual. Entonces, que lo conveniente es agua de tubo. Entonces, en mi criterio, digamos, yo tomo agua fría y a mí me da más sed. Ujú. Entonces, yo pues, no me gusta el agua fría, pero no sé, digamos, tengo curiosidad en ese tema, a ver si es cierto o es mentira eso que es, de esos mitos que se escuchan. Sí, es como todo, ¿verdad? Ya, el tema del frío es que el frío lo que hace es contraer. En algunos casos lo que hace es deshinchar o desinflamar, diría uno, ¿verdad? Como cuando uno se golpea, que le dice que se ponga hielo. Ayuda a desinflamar. Eh, el cuerpo humano tiene una temperatura y el estómago tiene un nivel de acidez y de temperatura también. Ideal para que los ácidos estomacales procesen o disuelvan los alimentos para que a cierta temperatura el cuerpo absorba esas vitaminas, esos minerales. Si uno toma agua fría, lo que puede hacer es estarle, como decimos, a lo tico, metiéndole el pie para haciendo la zancadilla al sistema digestivo. Yo sé que el agua fría es rica porque puña, más que uno se da que va a tomar agua de tubo. Tal vez el agua sale caliente o forma natural. También el tema del frío afecta un poco con el tema de la grasa. Entonces, si comemos algo grasoso y tomamos, por ejemplo, agua fría, eh, las grasas no se disuelven muy bien con el frío. Entonces, existe la posibilidad también de que sí, el tema ese de que tengamos sobrepeso eh, y muchos factores, ¿verdad? Porque estamos de una u otra forma afectando el equilibrio que tiene el cuerpo, porque usted sabe que el cuerpo tiene una temperatura promedio entre 37 y 37 y medio, depende. Hay organismos que son un poquito diferentes, pueden estar hasta 38. Al meterle un frío, estamos quitándole ese balance natural al cuerpo. Igual que rico un heladito y todo, porque sea como sea, pero el helado es prácticamente es como una emulsión. Que sea como sea, también nos engorda, pues sin azúcar. Tiene grasas y todo. Por eso es que en vez de cuando uno está a dieta y el heladito está como así como reducido, ¿verdad? Porque es un alimento que tiene azúcar, que es frío, que posiblemente el cuerpo no lo procesa de la misma forma. Los japoneses, los asiáticos, generalmente cuando están comiendo, tomando sus alimentos, dan sorbos de agua tibia. Y usted ve mucho asiático eh, con una muy buena contextura física, la gran mayoría por su cultura, y son personas muy longevas, se enferman muy poquito. Allá por China, porque hay como 200.000 metidos en un metro cuadrado, y ahí tienen que enfermarse de alguna forma. Pero en la cultura de ellos es dado eso, de que tratar de tomar alimentos y acompañarlos con una bebida tibia, como por ejemplo un té, que es de tibio a caliente. Entonces, la bebida tibia o caliente te ayuda a que tu organismo primero procese mejor los alimentos y que esos nutrientes que traen los alimentos, el cuerpo los absorba de una forma más eficiente, diría uno, ¿verdad? Pero sí, por ahí anda, Luis, el tema este del agua fría y pero al final
¿Qué te diré yo? Y también, a veces tengo la costumbre de comer y tomar un poquito de fresco frío. Ya es una costumbre o por temas de clima también. Sí. Vamos a seguir. Eh, Dice que la seguridad de los alimentos, el Comité Mixto de la FAO y la OMS, de expertos de aditivos alimentarios, estableció que los aditivos deben someterse a estudios de toxicidad aguda, que son ensayos a intervalos de 24 horas, de corta duración, ensayos durante un periodo de hasta 90 días, y crónica, ensayos durante toda la vida o varias generaciones de animales de vida corta, así como teratogénesis, de carcinogénesis y de mutagénesis. Para este tipo de ensayos, yo sé que es un poquillo cruel, pero para esto se utiliza generalmente por su genética similar al ser humano, los roedores, los cerdos y en casos más avanzados los primates o los mamíferos, pero los chimpancés o algunos monitos. Es cruel, pero es lo que la ciencia usa hasta el momento. El promedio de vida de un roedor es de 2 años. Entonces, el promedio de vida de un ser humano en un país como el nuestro ronda los 80 años. Entonces, de 2 años a 80 hay mucha diferencia. Entonces, todo lo que le cause tumores, mutaciones o, o daños a la célula de un roedor, existe una alta posibilidad de que se lo cause a un ser humano. Porque compartimos genes muy similares. La mayoría, o casi los que se experimentan ahí, son mamíferos. No sé si saben cómo se diferencia un mamífero de un no mamífero, chicos. Al menos los mamíferos terrestres. No, no, no se acuerdan de eso cuando lo vimos en la escuela, no. Chicos, todo mamífero tiene orejas. El terrestre, ¿verdad? No estamos hablando de las ballenas ni los delfines, no, no. Todo mamífero terrestre tiene orejas. Dime cualquiera, un perro, un gato, un caballo, un elefante, todo lo que tenga orejas, chicos, es mamífero. Entonces, los mamíferos entre sí compartimos material genético muy similar. El cerdo creo que anda por ahí del 90% del material genético. Los monos creo que andaban más del 90%. Los roedores andaban por debajo del 90%. Entonces, si utilizan la primera línea a los roedores, si ve que avanzan, hacen experimentos con cerdos. Si ve que avanza, va con el tema de los monos, o los simios, o los chimpancés. Y ya al final utilizan a personas que se les paga para ensayos. Entonces se tienen que ver esas tres categorías. ¿Qué tan tóxico es algo? El tema de la duración de la prueba y si es algo de efecto crónico. ¿Por qué? Porque si yo uso un colorante, se lo pongo si una sopa, esas sopillas que venden ahí, esas de para hacer sopa de pollo, para no hacer marca, para no quiero afectar a nadie. Eh, y puede ser que en el año tomemos voy a decir una tontera, unas 10 sopas al año. Y si eso es algo que es carcinógeno, hay 10 dosis al año durante nuestra vida, es un montón acumulado en el cuerpo. Más si es mutagénico, que a da cuenta nos sale una pelota ahí rara, o nos empieza a desarrollar un tumor. Entonces todo ese tipo de cosas es lo que hoy en día los laboratorios deben de analizar. No es que van a sacar cualquier cosa y ya. Por eso es que hay muchas cosas que ya se han prohibido, que las vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque ya se ha comprobado científicamente con estudios de que es malo para la salud. Dice que para establecer la cantidad máxima de un compuesto que pueden consumirse diariamente durante toda la vida,
sin que pueda causar un riesgo apreciable para la salud humana, se ha definido la ingesta diaria aceptable, la famosa IDA, expresada en miligramos de aditivo por kilogramo de peso corporal. O sea, si en el caso mío ando rondando los 80 kilos, tengo que ver exactamente cuántos miligramos de algo puedo consumir, porque tengo que multiplicarlo por mi peso. Dice que para su cálculo se toma la dosis que no haya causado ningún efecto toxicológico en la especie animal más sensible. Entonces, ya vemos que tenemos la línea de los roedores, de los cerditos y de los chimpancés. O sea, si ya el roedor va bien, los cerditos va bien, los chimpancés va bien, con todas las variables, pueden ser que unas tengan 20 miligramos, otros roedores tengan 10, 15, así vayan variando. Y en los no vean que hay problemas, aplican la misma en cerdos, en monos, hasta llegar a ser humano. ¿Por qué? Porque es la que se ha visto durante una seguilla de meses o hasta años que no hay riesgo para la salud. Riesgo apreciable, ¿verdad? Porque digan, no, es que es un colorante, es que me mancha los dientes. Importa un carajo, ahí se los blanquea. El asunto es que no te dañe el riñón, el hígado, que no te cause cáncer, cosas así por el estilo. Que no te deje ciego. O que no desarrolles una enfermedad, no sé, de carácter detrimente, Parkinson o Alzheimer, o cosas por el estilo. Decir que normalmente se admite un factor de seguridad de 100, aunque en algunos casos también puede usarse un factor de 1000. O sea, ¿qué es esto? Por ejemplo, dice que la ingesta diaria admisible de acesulfame K en adultos normales con menos de 68 kilogramos de peso es de 1020 miligramos al día. Dice que menos del 10%, la mayoría de las personas consumen menos del 10% de la dosis recomendada. Dice que para alcanzar la dosis máxima o la recomendada, un adulto de 68 kilos de peso tendría que ingerir diariamente 21 latas de Coca-Cola cero de 310 ml. Difícilmente alguien se tome eso. No sé si alguien sea tan adicto a la Coca-Cola para tomarse más de esa cantidad. No sé si conocen a alguien, ¿verdad? Pero eso es como si se tomaran prácticamente 7 litros de Coca-Cola al día. O un poquitico más. Puede ser que una persona se tome 3 litros de una coca esas grandotas. Esa persona solita todo el día, ¿verdad? Pero ya tomarse prácticamente 7 litros y que la persona pese menos de 68 kilos, sí es fregado. Porque esa es la ingesta diaria recomendada. Además que todo el puño de azúcar que tiene ese montón en teoría, que es cero y no sé qué, no, es puro cuento. Igual tienen edulcorantes, tienen otras sustancias. Entonces, son límites que se establecen, que ya han llegado a nivel de estudios de hasta 1000 especies, 1000 pacientes, para hacer ese tipo de análisis o de estadísticas. Pregunta, chicos, ¿es acá? ¿Dudas? Sí, Johnny. Profe, digamos, ¿cuáles son las empresas o las entes que hacen esas, digamos, esas pruebas? Esto generalmente son instituciones con vastos recursos, dirían los colombianos, ¿verdad? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la FAO, por ejemplo, la FDA,
algunas instituciones de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque se ocupa un montón de recursos, laboratorios, profesionales, recursos para, no sé, comprar no sé cuántos miles de roedores, cuántos miles de cerdos, los monitos desgraciadamente ahí se van también, y para pagarle a las personas. ¿Por qué? Porque tienen que pagarle, ya cuando vean que, ¿verdad? En buena teoría, ni en roedores, ni en cerdos, ni en monitos, o en conejos, también se da el caso de conejos, eh, hay algún daño, pasan ya a la parte de experimentar con personas. Entonces, hay, por ejemplo, en Estados Unidos, hay gente que llega a un panel así, como a una entrevista, y usted ve 50 personas en un cuarto. Y hay personas que le dan el placebo, que no tiene nada, y hay otras que sí le dan la dosis. Entonces, toman, como decir, el placebo como la muestra de control. Y le dan a tomar y todo, a ver si es algo psicológico. Como que le leen una aspirina y el otro leen una menta. Entonces van a ver la consecuencia de la aspirina en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque la mente también es muy poderosa. Entonces quiere ver si no es por sugestión. Entonces, ese tipo de instituciones, por ejemplo, aquí a nivel nacional no tenemos ninguna con esos recursos. El Ministerio de Salud, no. Ninguno de esos. ¿Qué hacen ellos? Agarrarse de instituciones como estas, como la parte de la FDA, como la FAO, el Ministerio, la Organización Mundial de la Salud y todo ese tipo de cosas, para ellos guiarse en las directrices. Pero tiene que ser algo de verdad que tenga buen capital. ¿Por qué? Porque tienen que demostrarle, tienen que pelear contra estos monstruos de la industria, por ejemplo en este caso que es la Coca-Cola, demostrarle que el producto es dañino para la salud. Es como meterse contra Goliat, ¿verdad? Porque la Coca-Cola tiene a nivel mundial mucho poder. Y tirar una directriz que diga que alguna sustancia que tiene la Coca-Cola es dañina para la salud y usted no tiene algo de verdad bien respaldado, es un bronco, no de los diablos. ¿Por qué? Porque esta empresa los puede mandar por daños a la imagen, por pérdidas económicas, bajas de pérdida de ventas y todo. Entonces ellos tienen que, verdad, hacer, como decir, como decimos así, al lotico, la tapa al perol en el tema de la investigación, en el tema de análisis y en el tema de los, los laboratorios, los análisis y las pruebas que se realicen. Con un nivel de confianza casi que excepcional, ¿verdad? No sé si te quedó clara la pregunta, Johnny. Sí. Ok. Aditivos alimentarios, chicos, dice que los aditivos alimentarios tienen un papel fundamental a la hora de mantener las cualidades y características de los alimentos que están sometidos a condiciones ambientales. Tenemos temperatura, oxígeno y microorganismos, que ya lo hemos visto en clases anteriores, ya que estos pueden modificar su composición original. Los aditivos alimentarios se clasifican según su función, que ya lo vamos a ver. Tenemos aditivos alimentarios, función y el aditivo. Por ejemplo, ¿qué función? Vamos a evitar que se deteriore un alimento. ¿Qué ocupamos para esto? Un antioxidante o un conservante. Yo ocupo modificar la textura de algo. Entonces yo puedo utilizar un espesante o un gelificante o un emulsionante o un estabilizante. Si ocupo modificar el sabor y o el aroma, utilizaría aromatizantes o saborizantes. También está el caso de los resaltadores de sabor y los endulcorantes, que no es lo mismo que un saborizante, ¿verdad? El saborizante te da la sensación del sabor de algo. Por ejemplo, que por ejemplo, bebida con sabor a vainilla. Y un edulcorante lo que te hace percibir ese dulce, que no necesariamente tiene que ser azúcar. Ahora están el modificador de color, que podemos tener un colorante o un estabilizante de color. ¿Por qué utilizamos un estabilizante de color? Porque hay colores
que se degradan muy rápidamente. Por ejemplo, los colores más cercanos al blanco son los que se degradan más rápido por la luz solar o la luz ultravioleta. Y tenemos el tema del color como el crema, como el color amarillo, el ámbar, todos esos colorcitos que son un poquillo más tenues, más llegando al espectro del blanco, son los que se degradan muy rápido. Entonces se utiliza un estabilizante de color para que también a la hora de mezclarlo con otras cosas el color se mantenga también. También para modificar otras propiedades como la consistencia, textura y acidez están los antiespumantes, antiaglutinantes, humectantes, reguladores de la acidez, acidulantes, leudantes, químicos, entre otros. Y para el procesamiento de materias primas, la iniciación de reacciones químicas en la producción de alimentos, tenemos las enzimas. Entonces aquí tenemos, chicos, la tabla de la función y la tabla del tipo de aditivo. Esa es pregunta de examen por aquello. ¿Dudas, preguntas? ¿No estamos? Natalia, Johnny, Esteban, María, Angeli. Por mi parte está claro, profe. Bien, ok. Entonces vamos a ir leyendo uno a uno de estos. Natalia, ¿me ayudas con la lectura de los antioxidantes? Sí, claro. Gracias. Antioxidantes. Aditivos que evitan el deterioro de los alimentos. Sustancias que retardan o evitan la oxidación de los alimentos. La oxidación es una reacción en cadena que una vez iniciada continúa hasta la oxidación total de las sustancias sensibles. Como consecuencia aparecen olores y sabores a rancio y se obtienen productos que pueden ser nocivos para la salud. Los antioxidantes pueden actuar por medio de diferentes mecanismos. Detienen la reacción en cadena de oxidación, eliminan el oxígeno atrapado o disuelto en el producto o en los envases. Mediante el uso de agentes quelantes se eliminan trazas de ciertos metales como el cobre o el hierro que facilitan la oxidación. Muchas gracias. Con gusto. Chicos, dice que dentro de las funciones y aplicaciones de los antioxidantes, los más utilizados son el ácido ascórbico. ¿Han escuchado la vitamina C? El ácido cítrico en jugos naturales, conservantes vegetales, mermeladas, tocofenoles, como lo es la vitamina E, en alimentos con mayor contenido graso, el butil hidroxisionisol, por poner el nombrecito, BHA, y el BHT, que es el butil hidroxicitolueno, en quesos fundidos, en aceites de semillas y en las margarinas. ¿Recuerdan los que les mencionaba la vez anterior? Que las margarinas es un aceite hidrogenado, que solo le falta una molécula para convertirse en plástico. Así de especial es la margarina, ¿verdad? Entre los quelantes más utilizados se encuentran el ácido láctico, el ácido cítrico, el ácido tartárico, el ácido fosfórico y sus derivados, los lactatos, los citratos, los tartratos y los fosfatos. Todos esos son antioxidantes. Como decía Nati en la lectura, nos ayudan a detener la reacción de la cadena de oxidación para que el alimento no se deteriore. Eliminan el oxígeno atrapado. ¿Para qué? Para que ustedes, no sé si les ha pasado que una vez agarren y parten una manzana. En cuestión de 5 o 10 minutos, la manzana se pone como café. Y uno dice, y fue puña, qué tirada. Pero yo la acabo de partir, la manzana está fresquita, la acabo de comprar. Y después se puso café porque se está oxidando. Por la reacción, el contacto con el oxígeno. Por ejemplo, en el laboratorio de industria alimentaria, cuando hacíamos las pruebas, utilizamos un montón de cosas. Y una de las cosas más prácticas para detener la oxidación en la manzana es el jugo de limón. Evita que
la manzanita a la superficie cuando está partida, se empieza a poner café o desacelera un poco esa oxidación. Pero sí, eso, los antioxidantes también es parte de. Vamos a ver. Tengo aquí a Rosa. ¿Me ayudas Sí, con, profe. me ayudas con los conservantes, por favor? Sí, claro. Son sustancias que impiden o retardan la descomposición de los alimentos provocada por los microorganismos, bacterias, levaduras y hongos que se nutren de ellos o por los productos de su metabolismo que pueden ser perjudiciales para la salud del consumidor. Por ejemplo, la toxina botulínica. Rosa, ¿qué te suena esto? Toxina botulínica. ¿La has escuchado algo similar? No, sinceramente no, profe. No, ¿alguna vez has visto a esa persona que se inyectan Botox? Ajá. Eso es eso. Ah, ya, ya. Sí, por eso es tan riesgoso ir a esas estéticas que posiblemente no sean cirujanos plásticos, eh, posiblemente ni siquiera tengan un grado de doctorado en algo. ¿Por qué? Porque eso es un tóxico que lo que hace es paralizar la piel. Por eso usted ve a la persona como con una piel rara, que no tiene facciones, no tiene movimientos. Es la toxina haciendo efecto. Y le dice, no, no, es que... Y un montón de artistas que parecen bichos raros después. Y la piel toda rara, como toda, no sé, contracturada, diría uno, ¿verdad? Porque lo que hace el Botox o la toxina botulínica es paralizar todo el cuerpo. Es lógico, se ponen pequeñas cantidades en diferentes puntos, en teoría focalizados, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo de una u otra forma es intoxicando el cuerpo. Entonces, los conservantes ayudan a eso, para que ese tipo de microorganismos no se desarrollen tan fácilmente. Y los conservantes los vemos en todo lado. Eh, Enlatados, en conservas, en confites, en galletas, en jugos, en un montón de cosas. Y si dice, ¿qué vacilón? Que dure tanto tiempo este producto. Sí, lógico, tiene conservantes. Y también está el vacío. El momento que usted lo abre, ya el conservante prácticamente cumple su función, hasta ahí llega. Y usted abre el recipiente, usted tiene que consumirlo, porque dice consumir después de abierto, por ejemplo. O refrigerarse después de abierto. Porque ya el conservante ahí terminó su función. Métodos de conservación. Dice que para evitar los efectos de los microorganismos sobre los alimentos se emplean métodos físicos: calentamiento, deshidratación, irradiación, congelación, entre otros. Y también se utilizan sustancias que eliminan microorganismos o evitan su proliferación. Algunos alimentos como frutas, cebollas, ajos y especias contienen naturalmente sustancias antimicrobianas. Sin embargo, la mayoría de los alimentos carece de ellas y deben agregarse en forma de aditivos. Eh, por ejemplo, ¿qué cosa tiene propiedades microbianas? El ajo. El ajo es bárbaro para matar virus, bacterias, parásitos. Es muy bueno. El alcohol, cuando se usa para grado alimentario, eh, tiene sus propiedades hasta como conservante, entre otros. Algunos conservantes aprobados como aditivos alimentarios son, tenemos el dióxido de azufre y sulfitos, tenemos el ácido sórbico y sus derivados, los sorbatos, los nitratos, nitritos, sales de potasio y las partes sódicas, el ácido benzoico y los benzoatos de potasio, sodio, calcio y la nicina y los propianatos. ¿Dónde se utilizan estos? Jugos de uvas, vino, sidra, manzanas, derivados de frutas, alimentos, también en carnes, en jamones, en salchichas, alimentos ácidos,
conservas de tomates, pimientos, en quesos procesados, en la panadería y en la repostería, entre otros, ¿verdad, chicos? Espesantes y gelificantes. Vamos a ver. Luis Israel, ¿me ayudas con esa lectura? Está bien, profe. Es espesantes, gelificantes, aditivos que modifican la textura, sustancias que aumentan la viscosidad de un alimento, y el más utilizados es el almidón de maíz, sus derivados y variantes, almidón modificado. Se utilizan también otras sustancias de origen vegetal, como la pectina y otros polímeros modificados. Aquellos espesantes que se utilizan con el objetivo de dar consistencia de gel se denominan agentes gelificantes, entre ellos la gelatina. Ujú. Listo, muchas gracias. Chicos, no sé si alguna vez han comido gomitas. No sé si les gustan las gomitas a ustedes. Esos dulces, suavecitos, translúcidos, de colores, de figuritas. La mayoría de estos son hechos de pectina. ¿Por qué? Porque aguanta más el calor, no se pegan entre ellos, eh, tienen una mejor consistencia que los que están hechos de gelatina. Hay muchas gomitas de forma natural, eh, como las que traen algunas vitaminas y cosas que se hacen de gelatina también. Generalmente esos tienden a pegarse un poquín más. Las de pectina son poquitico más caras que las de gelatina, por los procesos que lleva. Dentro de los espesantes, dice que los espesantes, los más utilizados, además del almidón, son las gomas vegetales que tienen gran cantidad de retención de agua, obtenidas de resinas y semillas vegetales o producidas por microorganismos. Se le usa para estabilizar suspensiones de pulpa de frutas en bebidas, postres, helados, cervezas, entre otros. Entre ellas está la goma garrofín o la tara, que es de semillas de algarrobo, la goma arábica de árboles del género acacia, la goma santano, que se obtiene de la fermentación de azúcares de maíz por bacterias, y están los gelificantes. Además de la gelatina, se encuentran el ácido algínico, obtenido a partir de algas pardas. Se emplean en helados, conservantes, aderezos de ensalada, embutidos, entre otros. También está el agar, obtenido de algas rojas. No sé si alguna vez han visto esas plaquitas de laboratorio que se utilizan para la parte microbiológica. Eso es como un gel. Eso es de hecho, está hecho de este agar. Es como una gelatina con condiciones ideales por tipo de bacteria. Entonces hay unas... sí, Johnny. Sí, ese agar agar se usa mucho en la cocina, ¿cómo se llama? Molecular. Ajá, también. Sí, se usa mucho. Ujú. Entonces hay agar agar, agar manitol, hay un montón de tipos, depende del tipo de microorganismo que queramos investigar en la parte microbiológica, se utiliza esto, porque es un gel, es decir, como una gelatinita, ¿verdad? En un platito Petri. Está la pectina, que es un polisacario natural de las paredes de células vegetales que forma geles en medio ácido en presencia de grandes cantidades de azúcar, como las gomitas. Y también se emplean las mermeladas. Qué rico, ¿verdad? Ya estaba hablando de comida, ya me dio hambre. Entonces, todo este tipo de aditivos son los que se utilizan hoy en día para la industria alimentaria y para otros tipos de industrias más que también sirven. Tenemos también los emulsionantes y los estabilizantes. Angeli, ¿me ayudas con esa lectura? Sí, claro, profe. ¿Eh? Emulsionantes y estabilizantes. Estas sustancias confieren y mantienen la consistencia y la textura deseada y evitan la separación de ingredientes que naturalmente no se unirán
como la grasa y el agua. Se emplean en productos como margarina, quesos y pastas untables, helados, chocolate, productos de repostería, pastelería, galletitas, aderezos, mayonesa y en alimentos bajos en grasas y calorías a los que le otorgan consistencia, como los quesos untables dietéticos. Entre los emulsificantes más utilizados se encuentran la lecitina, que se obtiene como un subproducto del refinado del aceite de soya, o a partir de la yema de huevo, y los diglicéridos de ácidos grasos. Gracias, Angeli. Bien, con mucho gusto, profe. Entonces, chicos, estos emulsionantes o estabilizantes, y nosotros los comemos prácticamente todos los días, ¿verdad? En una mantequilla, en una margarina, en las mayonesas, en galletas, de todo tipo, ¿verdad? Hasta el punto donde la lecitina, en la parte de medicina alternativa, medicina natural, la macrobiótica, se recomienda el consumo para que nos ayude con la parte de los triglicéridos. Entonces, esta ayuda para que el cuerpo procese mejor ese tipo de cosita no deseada, diría uno, ¿verdad? Porque de una u otra forma los triglicéridos y el colesterol en condiciones, en cantidades adecuadas es buena. Pero ya cuando tenemos una cantidad muy alta es cuando nos afecta un poquín. Y siempre le dice a uno el médico que tienes que dejar de comer pan. Y uno fue puña, pero qué difícil tomar café. Y si no tengo pan, dice uno, ¿verdad? Entonces, para eso ese tipo de cosas, la omega 3 junto con la lecitina ayudan a bajar a niveles muy buenos, apenas saludables, el tema del colesterol y el tema de los triglicéridos. Es muchísimo más que esa torvastatina y todo ese montón de porquerías que vende la industria farmacéutica. Y el cuerpo los absorbe de una manera excelente. Entonces todo ese tipo de cosas, chicos, entre más natural sea algo, entre menos sintético sea algo, entre menos artificial sea algo, es muchísimo mejor. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que a mí me gusta hacer mayonesa en mi casa. Y sí, hay personas que le queda la mayonesilla buena y todo, pero sea como sea, la mayonesa es huevo, limón y es aceite vegetal. De una u otra forma, tiene una de cal y otra de arena, ¿verdad? Por eso en vez de la mayonesilla y nos afecta tanto el tema en el rostro, el tema de las espinillas, el tema de la grasita, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque al final ya es aceite refinado. Chicos, preguntas acá, ¿cómo vamos? ¿Dudas? ¿No? Bien. Ok. Vamos a ver. Erika, Sí, profe. ¿dónde estás? ¿Todavía? Bien, profe. Ah, qué bueno. Erika, ¿me ayudas con los aromatizantes? Ok. Aromatizantes. Aditivos que modifican el sabor y el aroma. Sustancias o mezclas de sustancias con propiedades aromáticas y sabrosas, que debido a la naturaleza volátil de sus moléculas son capaces de dar o reformar el aroma y el sabor de los alimentos. Se usan especias para agregar sabor a las comidas, como el clavo de olor, el jengibre, romero, jugos de frutas, vainilla, entre otros. Las esencias naturales de frutas o sus formulaciones artificiales. Muchas gracias, Erika. Con gusto. Pues chicos, aquí vemos el tema de sabor y aroma. Vemos que hay unos de formas naturales, ¿verdad? ¿Quién no ha hecho un arrocito con leche? Y le dice la mamá, vea, échele esto, échele lo otro para que quede más rico. Canela, clavo de olor, un poquito de vainillina, uno lo conoce por la marca, el famoso vainol.
ralladura de naranja o de limón para darle un toquecito ahí de acidez. Entonces, todo ese tipo de cosas, chicos, es lo rico de la cocina. Y que lo diga Johnny, Johnny. Esos toques, esos secretos de la abuela, la mamá de uno. Entonces, vea, échale esto, póngale esto otro. Le faltó el ron, profe. Mira qué buen sabor le da el arroz con leche. Ah, juepuña, a ver, yo no quería. Eso es para el viernes, todavía aquí no, es miércoles todavía. Pero sí, sí, no, no, esos tipos de, esos secretitos, ¿va? Que le decía a la abuela, la mamá, no, échale esto, porque, o vea, o ya le decía a la mamá, vea, si se le pone muy salado el arroz, entonces le pone una papa, porque la papa absorbe la sal. Todo ese tipo de secretos son como mágicos. Y una u otra forma tienen bases científicas. ¿Por qué? Porque la papa tiene almidón y una vez interactúa los almidones con los almidones del arroz y hace una transferencia molecular, diría uno, con respecto a los minerales de la sal. Entonces, todo ese tipo de secretitos, de una u otra forma, tienen fundamentos científicos que, como decíamos al principio de la lectura, se trabajan de forma empírica, de forma artesanal en algunos casos. Ya cuando se pasa a la parte profesional ya se ve la parte química, la parte biológica, qué interactúa con qué cosa, para que me favorezca o pueda hacer que en qué me equivoqué. Le digo, no, hijo de pucha, no, no, usted no tenía que echarle eso. Ay, hijo de pucha, me equivoqué, no sabía qué se parece. O no, no, es que yo creí que mejor quedaba bien con esto. Por ejemplo, no sé si alguna vez han hecho un ceviche, chicos. Bueno, yo lo hago de estilo porteño, ¿verdad? Y pico el pescado, el de mi preferencia, con los olores. Nosotros usamos jugo de naranja en Punta Arenas. Limón, del que se le llama naranjilla o mandarina, como ustedes la quieran ver de la región del país. Azúcar y sal. ¿Para qué? Para balancear el tema de la acidez. Entonces, se aplica azúcar y sal y ahí va jugando. Entonces, no diría como un ceviche que es así va a tener azúcar, sí. Son esos juegos de sabores, de sustancias que de una u otra forma interactúan molecularmente con los sabores, con los aromas, con los alimentos. Resaltadores y o potenciadores de sabor. Ya vamos con la polémica, ¿verdad? Dije que son sustancias que realzan el sabor y o el aroma de un alimento e influyen en la sensación del cuerpo o la viscosidad en el paladar. El más empleado, que siempre está en la lista negra, es el glutamato monosódico, que aquí en Costa Rica se distribuye bajo la marca Ajinomoto. Entonces yo me acuerdo, la abuelita le decía, va a comprarme un Ajinomoto para hacer tal cosa. Y uno llega, carajilla ahí uno. Y venía la bolsilla transparente con unas letrillas verdes ahí, un loguillo ahí medio raro. Y una vez que me acuerdo que una vez de travieso uno pone en una lengua y pucha, sabe feo. Pero en la comida le da un sabor muy bueno. El Ajinomoto tiene un compuesto sódico y un ácido glutámico, que es un aminoácido que se encuentra en alimentos ricos en proteínas. Y los ácidos guanílicos o inosínicos y sus derivados que se obtienen a partir de levaduras o extractos de carne. Dice que se les emplea principalmente productos salados, en platos orientales, en comidas preparadas, en salsas, en sopas, en derivados de carnes, embutidos y paté. Y es donde se usan estos famosos resaltadores de sabor. Está comprobado científicamente por la FDA, la Organización Mundial de la Salud y todo el tipo de cosas que el glutamato monosódico es cancerígeno. Igual se sigue usando. Es parte de endulcorantes. Vamos a ver, Francisco.
¿Estás ahí, Fran? Por antes, escucho como que abriste el micrófono, pero no te escucho. No, Fran, creo que tienes problemas con el audio. No sé si estás usando tal vez un mano libre o un, no sé. No importa, en esta yo te voy a ayudar. Entonces, endulcorante, chicos, dice que son sustancias naturales y artificiales diferentes a la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que aportan sabor dulce al alimento. Los endulcorantes de bajas calorías han sido los aditivos de mayor desarrollo en los últimos años. En la actualidad, la mayoría de los endulcorantes de bajas calorías están constituidos por aspartamo, que ya se comprobó que es cancerígeno, o el acesulfame K, en ambos con mayor capacidad de endulzar que el azúcar de mesa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una de las mejores opciones, la stevia, tenemos la miel, otros, y el azúcar blanca, ¿verdad? La sucralosa, la sacarina, el aspartamo, el azúcar moreno, el sirope de agave, la panela o el azúcar de abedul. Todos esos son endulcorantes. Si ustedes me preguntan cuál uso, yo le digo a ustedes, yo eso no le recomiendo eh, uno más que otros. Por ejemplo, por temas de dieta, ¿qué se utiliza para no utilizar azúcar? La stevia o la miel para endulzar algo. ¿Por qué? Porque los otros son, por ejemplo, el azúcar blanca es alta en calorías, el azúcar corriente, y otros institutos tienen cositas muy perjudiciales para la salud. Todavía el azúcar morena es mejor que el azúcar blanco. ¿Por qué? Porque no ha pasado por procesos tan refinados. La panela también es buena y así sucesivamente. Una de las que yo no se recomienda es los jarabes de fructuosa. ¿De dónde saco yo la fructuosa, chicos? Es el azúcar de las frutas. Cuando una fruta está muy madura, su, su sabor, su dulzura, es por la fructosa. Ese es el azúcar natural de la fruta, que es muy dañina. Yo me dice, bueno, pero que no puedo comer frutas. Sí, sí, pues se puede comer frutas. Trate de no comérsela tan madura y no coma tantas de la misma especie que estén maduras, porque es alta en fructuosa. Hay un jarabe de maíz, no sé si a ustedes les gusta hacer pancakes o arepas o ese tipo, no se le quieran llamar, ¿verdad? Ese que venden, que usted no le echa ese montón de jarabe y todo. Esos son jarabes altos en fructuosa y son muy malos para la salud por aquello. El aspartamo dice que está conformado a partir de aminoácidos de fenilalanina y aspartato, por lo cual está contraindicado en pacientes con fenilcetonuria. Puña palabras más bravas. O sea, no pueden consumir fenilalanina. El acesulfame K no es metabolizado por el organismo, por lo cual se excreta sin cambios químicos. En los últimos años ha comenzado a verse en los mercados de Europa endulcorantes a base de fructanos, azúcares vegetales sencillos, que tampoco son metabolizados por el organismo. Como entran, se van. El sorbitol y y la isomaltosona y el maltitol se incorporan en endulcorantes de mesa y en alimentos bajos en calorías. El tema de colorantes ahora. Dice que hay aditivos que modifican el color.
Los colorantes son sustancias que aportan, intensifican o restauran el color de un producto para compensar la pérdida de color debido al almacenamiento o procesamiento o a las variaciones naturales de la materia prima y para realzar los colores naturales de los alimentos. Son ampliamente usados en la repostería, en las golosinas, en jugos de frutas y gaseosas, en galletas, helados, entre otros. El objetivo es mejorar su aspecto visual meramente y poder dar respuesta a las expectativas del consumidor. Bajo ninguna razón se pueden utilizar colorantes para ocultar o disimular fallas en el producto. ¿Qué sé yo? Voy a hacer una tontera, Erika. Las salchichas tan horribles, tan un color extraño y le van a meter colorante para que se pongan rojitas o rosaditas. Ahí no es válido. Eso es jugar chueco. Entonces puede, tal vez para, no sé, para que si es un amarillo muy pálido y usted quiere hacer un pastel de algo y se le mete un colorante amarillo, un colorante vegetal y utiliza, no sé, cambia el color del merengue, el glaseado, el lustre del pastel, por ejemplo. Dice que esos colorantes naturales y artificiales, la mayoría son obtenidos por síntesis química. Otros aditivos, tenemos el antiespumante. Cualquier cosa, chicos, entre la lista de colorantes, el colorante número 3, así se llama científicamente, colorante número 3, y creo que todavía está en investigación el amarillo número 7, el colorante 3, el rojo número 3 es, disculpe, colorante rojo número 3 está prohibido a nivel mundial desde la década de los 80 porque da cáncer. Y también está en investigación el amarillo número 7 porque está todavía sometido a investigación, porque está muy relacionado también con temas de cáncer, de tumores y el tema de mutagenicidad. Entonces hay colorantes que ya oficialmente están prohibidos. ¿Cuál se utiliza en lugar de ese rojo, del número 3? Hay un insecto que casi que es un parásito, diría yo, ¿verdad? Que es como decir un escarabajo, es una cochinilla. Entonces hay un rojo que se llama rojo cochinilla, que se extrae de ese tipo de ser vivo, diríamos nosotros, ¿verdad? Ese otro amarillo está en muchos alimentos, desgraciadamente. Se le llama amarillo atardecer en la jerga. Es el amarillo número 7 y todavía está en bajo polémica. Pero el rojo número 3 ya está descartado a nivel mundial. De hecho, ustedes ven un alimento y debe venir la lista de los colorantes. ¿Con qué tipo de colorantes debe traer eso? Si un alimento tuviera rojo número 3, y prácticamente le va a caer el Ministerio de Salud. Porque eso ya está comprobado científicamente que da cáncer. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Preguntas? ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Ok, ahora sí, vamos a pasar a otros aditivos. Tenemos los antiespumantes, que son sustancias que previenen o reducen la formación de espuma y se usa en la fabricación de mermeladas que generan espumas al hervirse. Los antiglutinantes reducen la tendencia de las partículas individuales a adherirse unas a otras. Por ejemplo, evitan que la salsa aglomere. Entonces, posiblemente en la salsita que compramos nosotros, esa de sal de mesa, tenga aglutinantes. Los humectantes protegen los alimentos de la pérdida de humedad o facilitan la disolución de un polvo en un medio acuoso. Donde también podemos ver un humectante en las cremas corporales. Entonces se le ponen humectantes para que la crema en sí mantenga esas propiedades y no se seque. Reguladores de acidez. Esos alteran o controlan la acidez o la alcalinidad de los alimentos. Tenemos los acidulantes.
aumentan la acidez y o dan sabor ácido a los alimentos, como los ácidos cítricos, el tartárico y el fumárico. Leudantes químicos, sustancias o mezclas de sustancias que liberan gas y de esta manera aumentan el volumen de la masa. Las más usadas son el bicarbonato de sodio y el fosfato monocálcico en harinas leudantes, repostería, galletitas, panificados y polvos para hornear. ¿Alguna vez han hecho algo, chicos, con polvo de hornear? Un pancito casero, no sé, algo ahí en su casa. Le decía a la mamá, vaya a traer, comprar polvo de hornear. Y ya le mandaban a comprar la marca. Y dice, vaya a traerme un Royal, le decía a uno. Como el buen tico, lo siempre menciona es la marca. Entonces, todo ese tipo de cosillas, de polvo de hornear y todo eso, y nosotros siempre lo usábamos, ¿verdad? Pero ahí, a nivel empírico. Lo que usaba la mamá, la abuelita. Le dice uno, vea, échele jugo de limón para que agarre un saborcito así. Le quite un poco el dulzor. Vea, échele azúcar. Porque está muy ácido, está muy fuerte. Entonces esos son reguladores de acidez, acidulantes. Son cosas que de una u otra forma en la cocina costarricense están muy presentes. Enzimas. Dice que estas actúan sobre las etapas de procesamiento de la materia prima o en la iniciación de las reacciones químicas de producción del alimento. El uso de las enzimas en los alimentos no es nuevo. Por ejemplo, en la producción de queso se emplea hace tiempo el cuajo. Una mezcla de enzimas, entre ellas la quimicina, obtenida del estómago del ternero, que acelera la coagulación de las proteínas de la leche. No sé si alguna vez hicieron ustedes queso. Igual se puede hacer de varias formas. Y la leche, por ejemplo, ya viene con esta enzima. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos hacer un queso? Usamos un producto cítrico, como algún ácido, jugo de limón, ácido es el de un poquín de vinagre, puede ser un poquitico, no, pues no lo echamos a perder. Para hacer la famosa separación del suero. Separamos el suero de la grasa, todo lo demás de la leche y podemos hacer nuestro propio quesito. Pero eso sí, cómaselo rápido porque eso no tiene conservante, no tiene nada, ¿verdad? En 2 toques se pone malo. O estar muy bien refrigerado. Pero sí, de una u otra forma nosotros siempre hemos interactuado con ese tipo de cosas, chicos. Un conservante natural, la sal. Desde la antigüedad, los peces se colocaban con camas de sal. El bacalao todavía se hace de forma así artesanal. Se sala completamente y se pone al aire libre. Esa huele riquísimo. Puña pationcísimo esa madre. Hay muchos procesos todavía de conservas de alimentos que se deshidratan. ¿Para qué? Para conservar, eliminar el agua. Se adiciona altas cantidades de azúcares. Por eso la posibilidad y la probabilidad de que a una mermelada, a una jalea se le desarrolle una bacteria es muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene condiciones que no son aptas para una bacteria. Pero sí se le puede desarrollar un hongo. Los hongos son felices. Ustedes tienen una jalea y la manipulan de una forma inadecuada. Hay una contaminación cruzada y cuando se dan cuenta la jalea tiene un hongo grandísimo. Entonces hay alimentos que desarrollan alguna propiedad destructiva, otros no, hay otros que se deterioran con el tiempo, hay otros que se deterioran con el aire, así sucesivamente. Se oxidan, tienen desarrollo bacteriano. Nosotros nos ponían ponían una especie de, son como unos frasquitos al vacío y teníamos que colocar diferentes tipos de alimentos para ver
cuánto duraba esos alimentos en descomposición sin oxígeno. Entonces uno empezaba a realizar pruebas y todas las semanas teníamos que estar revisando los frasquitos. Siempre tenía que estar revisando los frasquitos. Y ya no empezaba a ver que a unos les afectaba la luz, otros posiblemente las bacterias que tenían en ese momento eran anaerobias, no ocupaban oxígeno para sobrevivir. Entonces esas bacterias eran felices, porque solo ellas sobrevivían. Las aerobias, las que ocupaban oxígeno, morían. Entonces uno podía identificar ciertas bacterias, ciertos hongos, algunos mohos, que eran muy propios de esos ambientes. Usted veía, teníamos tomates, una vez andamos a comprar todo la cajita feliz de McDonald's. Y ese huepucha hamburguesa no sé qué tiene, pero dura meses. Las papas también. Para que imagínense, quién sabe qué cosas comen los chiquitos. Uno metíamos de todo, fresa, metíamos todo. En vez de ron, no sé qué pecado, porque uno sabía que se iba a echar a perder esa comida. Pero era un proceso didáctico para ver exactamente qué alimentos los afectaba la luz, qué alimentos podían hasta desarrollar alguna especie de parásito. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, chicos, no existe la generación espontánea. Dicen, es que yo tenía eso tapado y mire, se llenó de puros gusanos. Eso es mentira. Las larvas son la gestación de una mosca. De la mosca a otra cosa, no existe la mosca de la fruta. Por aquello, mosca es mosca, olvídese de ese cuento. Que le decían a uno los abuelitos, es que hay una mosca de la fruta que me va a echar a perder las guayabas y todo ese tipo de cosas. Mosca es mosca. Esos gusanitos de la guayaba, de las frutas y eso, no son gusanos de la fruta, chicos. Son larvas de moscas. Y uno de carajillo se las comía. Eso era el probiótico de uno. Entonces todo ese tipo de cosas, por eso es que se degradan los alimentos. Porque en algo de microsegundos usted no se dio cuenta y una mosca se paró. E infectó ese alimento. Entonces, el alimento que estaba higiénico, que estaba al vacío, se descomponía, se quedaba horrible. De hecho, ahí tengo un montón de fotos guardadas. Ya si quieres se las muestro, pues son muy desagradables. Pero no desarrollaban larvas. Por eso usted de un basurero, en un bote de basura, si no está bien tapado, usted tiene materia, no sé, composta o echa lo orgánico de la comida y usted va a hacer un montón de larvas. Entonces son larvas de moscas hasta que brotan por toda la horda. Entonces todo ese tipo de factores, parásitos, bacterias, el ambiente, es lo que destruye los alimentos. Por eso es que la ciencia, la tecnología, la industria alimentaria ha tenido que aplicar todo este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque hay alimentos que si yo le aplico calor, pierden el colorcito. ¡Ey, qué huevado! Vea qué bonito, tan bonito que se veía esa fruta ahí. Vea las fresas. A la hora que yo herví eso, el color se fue perdiendo. Y nos metamos en un colorante para que mantenga ese color rosado bonito. Es que vea, nosotros vendemos pulpas de cas. Pero qué raro, ¿verdad? Cuando yo licúo el cas no es verde. El cas es como blanco amarillento. ¿Y por qué esa pulpa que a mí me venden es verde? Se le meten un colorante. Esa pulpita que usted compra ahí, eso es un montón de químicos. Vi ese cuento que es ahora natural. Además, los más dañinos que usted puede comprar son las pulpas. Eso es fatal. Es mejor cómprese un tan. Creo que tiene menos químicos que esa vara. Entonces, todo ese tipo de cosas, chicos, son las que la industria alimentaria, sí ayuda, pero también lo engaña a uno. Como esos anuncios, ¿verdad? Que usted ve que y uno dice,
qué raro, yo voy a comprar la hamburguesa y no se ve igual que la del rótulo. O vea ese café, vea la espumita que se le ve en el anuncio. Todo eso es puro marketing. Todo eso es pura publicidad. Y ya cuando uno llega y se lo sirven y yo, qué diablo, creo que esta vara no nada que ver de lo que yo vi en el menú. Entonces, todas esas sustancias, todo ese tipo de cosas es parte del negocio. Dudas, chicos, preguntas acá. ¿Cómo estamos con la materia de hoy? Muy bien. Bueno, chicos. Profe, yo quiero dar como una opinión referente, digamos, a lo que usted está explicando, como lo que se usa en la industria alimentaria, lo que son como los químicos, los colorantes, ejemplo, en el tan, en muchas cosas, ¿verdad? Que uno usa también día a día también, porque uno hay veces lo compra. Ujú. Pero yo sí considero que, digamos, ya conforme va avanzando el técnico, que uno tiene que tener mucho respeto, o sea, no solo también lo que uno, o sea, cómo se alimenta, sino también ya en la empresa que uno llegue a ingresar, porque la comida es un tema serio. Yo, o sea, cuando no lleva el técnico, yo lo veía como algo normal, porque la gente lo ve normal, pero ya cuando uno lo empieza a profundizar, como nosotros, para saber ver, digamos, parte por parte cada detalle, para que no haya este retenciones de lotes o algo así en la empresa que uno trabaje. Es muy delicado, al igual como el área de lo que es farmacéutica también, de que hay veces a uno le quieren vender productos, que ejemplo, para dar energía, como yo consumía mucho algo que se llamaba Ginza, que lo vendían en la farmacia, que era chino, pero yo investigué que estaba hecho eso y era puro colorante y según yo me daba energía, sentía un poquito mejor porque hasta que era dulce, dulce, dulce. Pero yo investigué, un día me puse a investigar y una compañera me dijo, investigue porque una vez yo leí para probar, investigue porque eso sí está muy dulce. Pero como yo desde que era niña me ha gustado mucho el dulce, pero ya ahora ya uno grande y cuando ya uno empieza a ver los contrarrestantes de, ejemplo, en la salud de uno, que el azúcar, uno ya empieza como a investigar, ser quisquilloso y así. Pero ahora que estamos profundizando eso, o sea, nosotros como calidad tenemos que tener mucho cuidado y ser maliciosos también como en el ámbito también de día a día y también ya a la hora de trabajarlo, ¿verdad? Sí, claro, en eso es muy complicado porque, por ejemplo, todavía en la generación de nosotros fue muy bombardeada. La industria alimentaria ha sido muy, muy, muy astuta. Y nosotros tenemos muchas costumbres arraigadas. Em, Ahora que se ha puesto un poco más de moda el tema de lo natural, pero siempre nos terminan bailando de una u otra forma. Por ejemplo, hay gente que dice, ah, no, es que yo no me tomo una Coca-Cola, yo voy y me tomo un batido, esos que venden, esos que lo licúan ahí y todo el asunto. ¿Y qué dicen los nutricionistas? Está bien, pero una vez perdida. Pero no vas a reemplazar eso por la fruta, porque vas a hacer tu organismo perezoso. Ya tú no vas a forzar el organismo a que desintegre el mango, la papaya, todos los organismos, las frutas, sino que ya te compras un batido. Y uno, aquí pues ya estoy tomando frutas. De una u otra forma, también lo más natural, chicos, es comprarse la frutica. E igual hay que tener tanto cuidado donde la compra uno, porque hay muchos alimentos están llenos de tantos agroquímicos que uno dice más que por todos lados le dan a uno. Por todos lados son químicos. ¿Cómo cuesta el tema de los productos orgánicos? Son muy caros también. Eh, por más que uno trate, por más que lo que hace uno es como tratar de bajarle un poquito la rayita a la parte de la química, a la parte de lo sintético. Eh, Uno dice, voy a hacerme una sopa. Y ya le echa consomé y un montón de cosas y... Ay, una sopita natural. Y sí, ya le echaste un cubito de esos, quién sabe qué tiene, un montón de polvos químicos. ¿Ah?
Entonces, si de una u otra forma ya te paseaste en la sopa. Hay gente que dice, yo agarro una carne y yo la adobo. Y para hacerme un buen asado y todo el asunto. Y le echan un montón de cosas. Esa salsa inglesa y la otra y el consomé y ya te echas a perder en la carne. Por ejemplo, ¿qué hacen los argentinos? Usted pone la carne en la parrilla y le espolvorea sal nada más. Todo lo que ocupa una carne. Porque si no se echa a perder la carne. Esos adobes y todo ese tipo de cosas. Eso que uno compra en las carnicerías. Eso es porque la carne es de pésima calidad. Y le ponen un montón de cosas para que se suavice. Le ponen papaya, le ponen piña, que eso daña las enzimas de la carne para suavizarla. Y uno feliz, porque yo, pucha carnita, que rica carne más suave, ah. Y claro, y usted ya lo que está comiendo es un puré de la carne. Todas las propiedades buenas de la carne ya las perdiste. Todo ese tipo de cosas, chicos, de una u otra forma nos bailan. ¿Cómo cuesta, verdad? ¿Cómo cuesta? Porque uno cree, pucha, que son productos buenos, que no que esta empresa, que la otra, y de una u otra forma la industria alimentaria siempre nos baila. Y al final terminamos siendo clientes, víctimas y cómplices de ellos. Porque uno sabe que hay cosas que no son buenas. Por ejemplo, uno dice, que tiene que reducir el consumo de pan. Y yo, fue puña, voy a otra el mismo ejemplo. ¿Cómo vas a comer cafecito sin pan? Es parte de la costumbre costarricense. Entonces, todo ese tipo de cosas ya uno las tiene arraigadas. Entonces, en lo más que ustedes puedan cambiar lo sintético por lo natural, como decía Cristiano Ronaldo, no tomen Coca-Cola, tomen agua, pero agua del tubo, no agua embotellada. Es donde uno empieza a hacer pequeños cambios y se empieza a notar en el cuerpo. Porque al final de todo, chicos, somos lo que comemos. Ustedes ven que las personas que empiezan un régimen eh, y van a un gimnasio, un régimen alimentario, se empiezan a cuidar, son personas que tienen una mejor apariencia. No estoy hablando de la parte de verse más musculoso, más marcado, sino hasta la piel se les ve diferente, tienen más energía, son personas que se enferman menos, son personas que tal vez tienen algunos cuadros hereditarios y no los desarrollan, presión alta, diabetes, un montón de cosas diferentes que dice que raro, que vacilón y toda su familia es diabético y usted no, nada, que yo desde hace mucho tiempo estoy cuidándome. Cambié mi alimentación, mi rutina, como a mis horas, duermo bien, que es algo muy importante. Si yo me alimento bien, chicos, pero tengo una pésima calidad de sueño, eso es un golpe al todo el organismo. Si fumo, si consumo muchas bebidas azucaradas o mucho alcohol, todo eso también afecta a mi organismo. Ahora con el tema de las pantallas y los celulares y todo ese tipo de cosas, tanta radiación. Yo ahorita estoy pasando por un cuadro de que, no sé, mi organismo está sobre electrificado y son unos golpes de estática que me pego en todo lado. Ya me dijeron, man, váyase descalzo a un lugar, a un parque y abrace un árbol. Usted está muy cargado de energía, man. Entonces, todo ese tipo de cosas, chicos, puede ser por los hábitos, por la alimentación, por el estilo de vida. Entonces, cuando uno empieza a cambiar poco a poco, de forma paulatina, uno lo empieza a notar. Puedo utilizar medicina natural, medicina alternativa, medicina preventiva, para no tener que llegar a consumir ese montón de fármacos de las farmacias, de las farmacéuticas, de que la otra, que aquí, que allá, que todo ese montón de que lo único que quieren es verlo a uno enfermo. La industria farmacéutica y la industria alimentaria nos quieren ver enfermos, gordos y descuidados. Ellos no, el negocio de ellos no es que usted no se cubre. Lo cual es el chiste.
Yo te curo de una cosa, pero te daño otra cosa. Por eso dice que todos los medicamentos tienen efectos secundarios con el cuentico ese. E igual los alimentos. Todo es bueno, pero con medida. Los abusos son malos también. ¿Estamos, chicos? Listo, chiquillos. Entonces, de mi parte sería todo por hoy. Ya el examen está habilitado. Esta materia es un paseo por el parque, es fácil para ustedes. Entonces, de mi parte sería todo. Que descansen y que tengan una linda noche. Buenas noches, profe. Muchas gracias por todo. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, profe, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.